¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todas. A nombre de mi titular, la maestra Rocía González Higuera, quiero darles la más cordial bienvenida a este taller que, justo como comentaba Gustavo Berza, sobre los principales hallazgos y las diferentes formas de hacer uso de las encuestas de migración, tanto de la frontera norte como de la frontera sur de México, EMIF Norte y EMIF Sur respectivamente. Primero, señalar la importancia de su presencia en el contexto de la pandemia. Para nosotros es un indicador de que el tema de movilidad humana sigue en el centro del debate, que está cruzado por temas de empatía, que vemos que nos interesa saber si las personas que componen los flujos se desplazan en las mismas condiciones durante la pandemia, que nos interesa ver los puntos por los que pasan o regresan para ver si se tienen atención médica y un largo etcétera. Este taller es resultado de un esfuerzo de varios meses. La idea es potenciar las encuestas, porque desde nuestra perspectiva funcionan más como una metodología para entender distintos momentos, procesos de movilidad humana en el país. Las EMIF ya tienen mucho aliento y a pesar de ser instrumentos valiosos, son usados en su enorme mayoría por gente de la academia y por gente de la administración pública. En ese tenor, quienes estamos aquí, junto con los que conformamos el comité técnico de las encuestas de migración de la frontera, decidimos que era imprescindible aumentar el alcance de dichos instrumentos y permitir que su uso sea no solo para fines académicos, sino abrirlo para los fines periodísticos, para los fines de difusión e incluso que sea usada para problematizar las políticas públicas. Por supuesto, no me voy a detener en los detalles porque para eso tuvimos la fortuna de acordar las agendas con las y los especialistas en el tema. Platicarles, en verdad es para abrir boca, que con la CEMIF podemos conocer de manera profunda el flujo migratorio laboral mexicano que regresa desde Estados Unidos, sea de manera voluntaria o sea de manera forzada, así como de los migrantes guatemaltecos transfronterizos y los que son devueltos a Guatemala, Honduras y El Salvador por autoridades migratorias mexicanas o estadounidenses. Las encuestas, ya lo apuntó Gustavo, no son producto de la Unidad de Política Migratoria. Es un trabajo de la Secretaría de Gobernación, quien encabeza, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Consejo Nacional de Población, y entidades académicas como el Colegio de la Frontera Norte y la Flaxo Guatemala, que se encargan de la realización de la encuesta y de que su rigurosidad tenga todos los límites y los estrechos científicos, por lo que agradecemos a todas las instituciones por su participación. Para continuar el trabajo hemos invitado a dos grandes especialistas en la encuesta, el doctor Luis Calva del Colegio de la Frontera Norte y el maestro Juan Bermúdez, que es investigador de esta unidad, los cuales la propuesta es ir de lo general a lo particular y antes de cerrar el taller haremos algunas reflexiones en torno a las contribuciones de la CEMIF al desarrollo de las políticas públicas. No quiero quitarles tiempo, me parece que es más importante escuchar a las personas que están metidas en el ajo en estas encuestas. Solo una vez más agradecer que estén en este taller, esperemos que les sea productivo. Estamos convencidos, eso es un hecho, de que comprender las encuestas y hacer un uso diferente de estas encuestas modificará la percepción en torno a diversos procesos de movilidad por los que está atravesando México. Gracias a todas y a todos los representantes de diversos medios y centros de investigación y sean bienvenidos a este taller. Muchísimas gracias y arrancamos. Gustavo, por favor. Bien, muchas gracias Miguel. Como ya comentaba Miguel, tenemos a dos grandes especialistas, Juan Bermúdez, como parte del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, y el doctor Luis Calva, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Antes de comenzar con esta parte, me gustaría solicitarles a todas y todos los participantes que pudieran tener apagados sus micrófonos y, de ser posible, que pudieran abrir sus cámaras con el objetivo de conocerles, de saber quiénes están presentes con nosotros, por supuesto en la medida de las posibilidades y de la hora de la mañana, que quizá no sea igual para todas y todos los que estamos presentes en este espacio. Recordarles que el taller nuevamente tiene dos objetivos. El primero es conocer las características de las encuestas y por supuesto que ustedes obtengan los conocimientos y herramientas básicas para entender cómo se hacen, dónde se hacen y qué información es la que generamos a partir de las EMIF. Vale decir entonces que las EMIF son una evidencia sólida para explicar la situación migratoria del país, que se aplican en el caso de la EMIF Norte desde 1992, en el caso de la EMIF Sur se replicó a partir de 2004 y nos permite no solo estimar flujos migratorios entre México y Estados Unidos, sino por supuesto también los flujos migratorios de personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En este sentido es que
Como primera parte, le cederé la palabra al doctor Luis Calva, ya decía yo, investigador del Colegio de la Frontera Norte, para que nos haga la primera parte de la exposición sobre cuáles son las características básicas de esta encuesta. Esto porque de último momento, por circunstancias ajenas, la doctora Yetza Bojorquez Chapela, coordinadora general de la CEMIF, no pudo estar con nosotros, entonces le cedo la palabra sin más al doctor Luis Calva para que nos comparta primero qué son las CEMIF y posteriormente cuáles son los principales resultados en el caso de la EMIF Norte. Adelante, Luis, gracias. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Solo para confirmar. Sí, ok. Bueno, entonces, como bien hicieron la introducción, pues primero agradecer el esfuerzo de la UPM por hacer este esfuerzo para difundir la CEMIF. Creo que es una herramienta muy importante que tenemos en México, justamente para estudiar el fenómeno migratorio. Yo llevo participando pues ya un poco más de 6 años, me parece, en el proyecto, y creo que uno de los aspectos que he identificado a través de mi experiencia es la dificultad que tienen a veces las personas que no están inmersas en el proyecto para entender el alcance que tienen estas encuestas, entender la metodología que no suele ser similar a la que se aplica en las encuestas en vivienda. Y bueno, justamente estos esfuerzos se trata de tratar de explicarlo de la forma más clara posible, lo voy a intentar. Y para esto, bueno, mi participación está estructurada en 2 etapas. Primero, como dijo Gustavo, hablarles en términos generales de lo que es el proyecto, cómo se levanta. Y en una segunda etapa, hablarles sobre algunos resultados de la EMIF Norte, que está enfocada en el estudio de la población de mexicanos. Entonces, así lo voy a hacer. Y voy a jugar entre una presentación en PowerPoint y la página del COLEF, del EMIF, para que ustedes puedan consultar ahí los resultados, porque creo que también es importante difundir estos espacios donde ustedes pueden obtener información. Entonces voy a proyectar la presentación. Dice que no estoy habilitado, entonces si me dan permiso, por favor, ahí el que sea el administrador. Josué, por favor. Todavía no. Bueno, lo que voy a seguir intentando para... ya está, gracias. Voy a proyectar la pantalla completa para poder jugar entre la presentación y bueno, intercambiar entre la presentación y la página. Entonces, primero voy a empezar con la presentación, espero que la vean bien. Si en algún momento se traba o algo, porque ya me ha pasado, me avisan, por favor, Gustavo. Entonces, el título de la presentación son las encuestas sobre migración en la frontera norte de México, en las fronteras de México, perdón. Estamos en noviembre de 2020. Me gusta el título de esto porque habitualmente cuando nos referimos a la EMIF decimos la EMIF, la encuesta, y realmente es un conjunto de encuestas y ahorita van a ver por qué se entiende que es un conjunto de encuestas. Pues primero voy a hablarles de las características generales de la encuesta. Pues bueno, primero que nada, para los que conocen un poco de la encuesta o de encuestas a nivel mundial, hay 2 formas en las cuales se suele estudiar el fenómeno migratorio. Uno es a partir de los censos o las encuestas que se hacen en hogares. Bueno, había 3 formas. La segunda típica es a través de los registros administrativos. Y otra forma que es muy poco frecuente es a través del estudio de los flujos de forma directa. ¿Qué entendemos por flujos? Pues realmente cuando las personas están haciendo el evento migratorio, cuando están cambiando o intentando cambiar de residencia. Es decir, captamos a un mexicano cuando va en su viaje hacia Estados Unidos, a un guatemalteco cuando está en su viaje para ir a trabajar a México o Estados Unidos. Entonces esto es muy importante entenderlo, porque a diferencia de las encuestas que se hacen en hogares, que lo que nos reportan son, digamos, stock o montos de personas que presentan cierta característica, en este caso haber nacido en un lugar distinto al donde son censados o encuestados, lo que hacen las encuestas del EMIF, las encuestas de flujo,
es captar a las personas cuando están realizando el desplazamiento. Y esto sí tiene ciertas implicaciones en la interpretación de los resultados. En lugar de hablar de número de personas, lo que de forma inmediata puedo hablar con los resultados del EMIF, y este es el primer aspecto importante que yo creo que se debe recordar, es que se trata de número de eventos o de desplazamientos. Lo que yo voy a reportar, por ejemplo, es el número de desplazamientos que en cierto año hubo de mexicanos que llegaron a la frontera con la intención de cruzar Estados Unidos. Podrían ser 800,000, podrían ser 200,000, depende del año que hablemos, pero debe de quedar claro que se trata de número de desplazamientos y no necesariamente es igual al número de personas. Ejercicios como este, de encuestas de flujo, son muy poco frecuentes en el mundo entero. Alguna vez cuando hemos estado buscando ejercicios similares a nivel internacional, encontramos una encuesta que se hace en Gran Bretaña, en aeropuertos, para medir la movilidad y la migración hacia esta región, esta isla. Pero fuera de eso no hemos encontrado otros ejercicios similares, ¿no? Tal vez hayan existido, no sé, o existan ahí algunos ejercicios, pero creo que difícilmente vamos a encontrar otro que tenga tanto tiempo realizándose y que dé cuenta de forma tan fina del fenómeno migratorio como es el caso de la CEMIF. Como ya les dijo Gustavo, empezó desde hace más de 25 años. Y bueno, ¿dónde es que estamos situados para captar estos flujos? Aquí les pongo los puntos y los ven en este mapa. La EMIF Norte son los puntos que estamos en la frontera norte del país, desde Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, etcétera, hasta llegar al otro extremo, Reynosa y Matamoros. También estamos en 4 aeropuertos al interior del país, el de Guadalajara, León, Morelia, Ciudad de México. Y para captar los flujos de Centroamérica, ya sea el voluntario que va a México de guatemaltecos o el de los devueltos que devuelven desde Estados Unidos o desde México, estamos en estos puntos que espero alcancen a ver, que más adelante los voy a detallar, pero básicamente se ven aquí abajo en el mapa, por ejemplo en La Mesilla, El Carmen, etcétera. Entonces, en resumen, en el EMIF Norte actualmente estamos en 10 localidades, 4 aeropuertos, 103 puntos de observación. En el EMIF Sur estamos en 8 localidades, 3 aeropuertos internacionales y 22 puntos de observación. Es importante... copiado ya, grabado en el disco duro. Es importante notar que estos puntos pueden cambiar a lo largo de los años, entonces por eso es importante que cuando tengan duda de dónde se levanta, revisen la página del COLEF, que ahorita les voy a decir, es esta. Básicamente solo tienen que poner COLEF EMIF en un buscador y lo primero que les va a aparecer es esto. Esta es la página del EMIF. Está dividida en EMIF Norte y EMIF Sur. Tiene estas pestañas. La primera es acerca de las EMIF, la segunda es una explicación de la metodología, que va desde sus bases metodológicas, la población objetivo, el diseño de la muestra, diagramas conceptuales, y esta es importante, cobertura geográfica, que es referente a lo que les estoy diciendo. Entonces, como les dije, hay, digamos que el EMIF Norte y el EMIF Sur, que se divide en ciertos flujos, por ejemplo, procedentes del sur, que ya les voy a especificar cuáles. Aquí lo importante es que aquí pueden tener un acercamiento más detallado de los puntos que hay y cómo estos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Tijuana, se alcanza a ver, aquí está medio gris, tal vez no lo ven, pero cuando ustedes visiten la página lo harán. Les marca con un cuadrito gris cuando hemos estado presente en Tijuana, que básicamente solo no estuvimos presente para este flujo en el año 2017, bueno, en el último trimestre de 2017 y 2018 por falta de presupuesto. Entonces, ustedes pueden hacer aquí el seguimiento de dónde hemos estado en cada una de las fases de la encuesta. Por ejemplo, un lugar que era típico para hacer el levantamiento de procedentes del sur fue Altar, que no estuvo desde el principio, es una región desértica de Sonora, se incorporó en 2002 y también se dejó de levantar en 2017 y actualmente incluso no está considerado como parte del marco muestral. Entonces, eso es importante que lo sepan en cada uno de los años dónde se ha levantado la encuesta. Entonces, regreso a la presentación. Ahora sí les voy a presentar de forma concreta cuáles son los flujos que captamos en lo que llamamos la EMIF Norte. Aquí en este diagramita, pues el primer flujo, si lo vemos de arriba para abajo, es procedentes de Estados Unidos, que básicamente es un flujo que le llamamos voluntario porque son todas esas personas que pasaron un tiempo considerable en Estados Unidos
y los dividimos en dos, entre personas residentes, consideradas residentes en México, y personas residentes en Estados Unidos. Son personas que regresan a México de forma voluntaria y los dividimos en residentes en México y residentes en Estados Unidos, dependiendo del tiempo que pasaron en Estados Unidos y de cómo se declaren ellos. Les preguntamos, ¿usted dónde reside? Y además les preguntamos en su última visita cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos, y con esos criterios los podemos dividir. El otro flujo que captamos, si nos seguimos en esta lógica de norte-sur, es el flujo aquí dice deportados por autoridades estadounidenses, es decir, todos esos mexicanos que son devueltos por las autoridades estadounidenses. Luego, si seguimos con el flujo procedente de norte-sur, sería personas procedentes de frontera norte. Estas personas podríamos considerar que no son migrantes internacionales, son personas que no residen en la frontera norte de México, es decir, no residen en Tijuana, no residen en Mexicali, etcétera, 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 y regresan al sur, que es habitualmente su lugar de residencia, después de haber tenido una experiencia en la frontera, que ya puede ser que fueron a trabajar, fueron a buscar trabajo, etcétera. Y luego en el flujo procedente del sur, es decir, dirección sur-norte, tenemos este flujo que le llamamos literalmente procedente del sur, que lo dividimos en dos. Depende cuál sea su destino final, ya sea que sea Estados Unidos o sea la frontera norte. Se los preguntamos literalmente a lo largo del cuestionario, ¿cuál es tu destino final o dónde vas a pasar la mayor parte del tiempo? Hay algunos que nos dicen, yo solo vengo a la frontera a buscar trabajo o a pensar cambiar mi residencia a este lugar, o nos dicen, yo voy a cruzar o pienso cruzar a Estados Unidos. Y así es como definimos los flujos que capta la encuesta. En el caso del EMIF Sur, que les va a presentar a detalle Juan Bermúdez, pues aunque el diagrama se ve un poquito más complejo, básicamente en lo que le podríamos llamar el flujo voluntario, se trata de personas, principalmente guatemaltecos que vienen a México a trabajar o a buscar trabajo, le llamamos flujo voluntario, y este flujo lo captamos, digamos, en sus dos direcciones, cuando vienen de Guatemala hacia México y cuando de Guatemala regresan de México regresan hacia Guatemala. No es estrictamente solamente personas que van a México, por ejemplo, cuando vienen de Guatemala, también podría ser que vayan con dirección a Estados Unidos, pero la verdad es que la gran mayoría de ese flujo son personas guatemaltecas que van con destino a México a buscar trabajo. El flujo voluntario, repito, lo captamos en sus dos direcciones, cuando van hacia México y cuando regresan de tener su experiencia en México o Estados Unidos. Y además de ese flujo que le llamamos voluntario, captamos tres flujos más pensados desde el país de donde son originarios, que son devueltos a Honduras, devueltos a Guatemala y devueltos a El Salvador, y ya sea que sean devueltos por autoridades estadounidenses o por autoridades mexicanas, los que nos da un total de 6 flujos realmente. Para cada país tenemos 2, depende de la autoridad que los devuelva, y como tenemos 3 países, pues son 3 por 2, son 6. Pero de estos ya les va a hablar a más detalle Juan Bermúdez. La cobertura geográfica, pues ya les dije en los puntos en los que estamos, pero no en todos los puntos se hacen todos los flujos. Por ejemplo, el flujo procedente del sur lo captamos en todos estos lugares: Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, etcétera. Y la lógica es captar estos flujos en lugares estratégicos donde sabemos que llegan los migrantes por su condición o por las características de los desplazamientos. Habitualmente van a ser a terminales camioneras o incluso algunos aeropuertos. Es decir, una persona que va con la idea que llega desde el sur con la intención de cruzar Estados Unidos, difícilmente, por ejemplo, va a llegar en auto. No digo que no suceda, pero la mayoría de los casos llegan en transporte público y van a llegar a una terminal camionera o a un aeropuerto, y pues seguramente todos han viajado y han llegado a alguna de estas terminales o alguna otra del país, y saben que todos los que se bajan de un autobús o de los diferentes autobuses o de los aviones, vamos caminando por pasillos, se llega un momento que hay una puertecita donde todos pasamos por ahí, o la mayoría, o puede haber más de una puertecita, pero el punto es que hay puntos específicos donde nosotros podemos contabilizar el flujo de personas que va pasando, y además podemos seleccionar de forma aleatoria algunos para acercarnos y hacerles ciertas preguntas que son muy breves, que le llamamos cédula filtro, con la cual nosotros podemos distinguir si se trata de un turista, por ejemplo, si se trata de un residente de la localidad, y en esos casos no son parte de nuestra población objetivo,
y nos vamos a quedar solo con aquellos que piensen ir a buscar trabajo, que no sean residentes de la localidad. Y básicamente, en pocas palabras, así es como funciona el conteo de los flujos y la detección de los individuos que van a formar parte a la final de nuestra población objetivo. En este caso les estoy hablando, repito, del flujo procedentes del sur. Procedentes del norte, es decir, nuevamente lo explico, son estas personas que vienen desde Estados Unidos y regresan de forma voluntaria. Aquí, si se fijan, nuevamente estamos en todos estos puntos de que están junto a la frontera o pegados a la frontera con Estados Unidos, desde Tijuana, que es el aeropuerto de Tijuana, sus terminales de autobuses, etcétera. Y además están incluidos 4 aeropuertos del interior del país, que es el de la Ciudad de México, el de Guadalajara, el de Morelia y el de León. ¿Por qué? Porque son donde nosotros hemos identificado que más personas llegan desde Estados Unidos. Entonces, este flujo a veces lo van a identificar en nuestros reportes como flujo procedente de Estados Unidos terrestre, cuando se refiere solamente a las personas que son captadas en la frontera, y aéreo, cuando se refiere exclusivamente a los que son captados en los aeropuertos. Hay veces que se presentan los datos de forma conjunta, pero siempre se va a poder identificar esas situaciones. Eso es importante para cuando ustedes quieran hacer un seguimiento de cómo cambian los flujos, pues se fijen a cuál se está refiriendo. Si es flujo procedente de Estados Unidos terrestre, aéreo o son ambos. Cabe destacar que no se han levantado en los mismos años los dos flujos. El aéreo es más reciente, no se tiene datos desde el inicio de la CEMIF. Y el siguiente, uno de los flujos que metodológicamente es más fácil de captar es el de los devueltos. ¿Por qué? Porque los puntos de observación son menos. Son estos que les estoy señalando, se ve aquí en el mapa, desde nuevamente Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, etcétera, que básicamente son estas oficinas del Instituto Nacional de Migración donde se recibe a los connacionales mexicanos que son devueltos por autoridades estadounidenses, y en algunos de los casos se han incluido aeropuertos al interior de México. Habitualmente el que se incorporaba era el de la Ciudad de México, pero las devoluciones a estos aeropuertos son intermitentes. Lo que yo les estoy mostrando es la cobertura geográfica de 2020, y por eso está incluido aquí el aeropuerto de Guadalajara, pero la verdad es que es un punto donde se devolvió a muy poca cantidad de personas. Y nuevamente, si ustedes quisieran hacer un seguimiento de cuáles son los puntos que se han incluido a través del tiempo, en esa misma sección que les puse de ejemplo, ahí también pueden encontrar este flujo y verán en qué año se incluyeron personas devueltas al aeropuerto de la Ciudad de México. Rápidamente, para el caso de la EMIF Sur, para el flujo procedente del sur, es decir, los guatemaltecos que van a México, ya sea a buscar trabajo o incluso a cambiar su lugar de residencia, que la mayoría son personas que dicen que van a buscar trabajo, se captan en Tecunumán, El Carmen, La Mesilla y Santa Elena, que no es un punto de la frontera, pero de aquí, digamos que toda esta frontera, los que conocen el río y los puntos son muy pequeños y son muy dispersos, y realmente es como, digamos, aquí es donde se conjugan muchos flujos que vienen de otras partes de Guatemala y después de aquí se podrían dispersar, pero estratégicamente es la mejor zona, el mejor punto para captarlos. Recientemente presentaba esto con personas de Guatemala y me decían, pero en puntos de cruce entre México y Guatemala son casi 1000 y ustedes tienen muy pocos. Sí, la verdad es que son muchos más cruces. De hecho, la frontera es súper porosa. Personas pueden pasar por prácticamente cualquier lugar. Pero la realidad es que la mayoría de los flujos se concentran en estos puntos. Recientemente, en 2017, yo tuve la oportunidad literalmente de ir visitando la mayor parte de la frontera, en un proyecto que estuve, y pues sí, lo percaté, fuimos puntos por puntos. Había puntos donde llegábamos, estábamos 1 hora y veíamos 2 personas pasar o 3 personas pasar, y son personas que tienen digamos, una movilidad muy concreta, muy geográficamente bien identificada, que son literalmente van a localidades aledañas con México, ya sea a comprar o vender mercancía. Entonces yo creo que con estos puntos que están incluidos en la EMIF, sí nos da cuenta de la mayor parte de lo que sucede con el fenómeno de personas guatemaltecas que vienen a México, como les dije, a trabajar, buscar trabajo, incluso algunos que quieran llegar a Estados Unidos, pero repito, casi de ese último caso no se identifican. Luego procedente de norte-sur, es decir, cuando regresan de Guatemala, pues solo lo hacemos en estos 3 puntos. Ya no se los voy a decir porque básicamente son los mismos, exceptando Santa Elena.
Y como les había dicho, cuando nos enfocamos en este flujo que le llamamos de vueltos, pues ya incorporamos los puntos en Honduras y El Salvador, los aeropuertos y los lugares terrestres donde devuelven a estas personas. Y bueno, como una idea de para que tengan una idea de la dimensión del trabajo de campo, pues aquí ponemos un histórico de 2015, el número de localidades donde trabajamos. Por ejemplo, en 2015 en la EMIF Norte estuvimos en 17 localidades, hicimos 1,198 jornadas, que básicamente una jornada es un espacio de 8 horas, seleccionado al azar, en el cual vamos a un punto geográfico específico a hacer ese conteo constante y esa selección aleatoria de personas que van pasando con esos flujos, con los cuales construimos las bases de datos y les damos los datos como que van a ver más adelante. En el caso de la EMIF Sur, como son menos puntos, pues habitualmente estamos en 9 localidades. Una cosa importante que notarán es de que en los últimos años hemos estado en menos localidades, y como que vamos a menos jornadas, y eso se debe básicamente a cuestiones presupuestales, que hemos tenido ahí algunos problemillas, hemos tenido que eliminar algunos flujos. Por ejemplo, el flujo procedente del sur, como les dije, no lo levantamos desde finales de 2017, y lo volvimos a empezar a levantar en 2020, pero bueno, este año fue bastante atípico para el trabajo de campo. Y bueno, toda esta información está en la página de internet. Entonces, me tomé un poquito más de tiempo para explicarles la lógica de cómo se levanta la encuesta, porque creo que sirve tanto para la EMIF Sur como para la EMIF Norte. Entonces, ahora voy a pasar a los resultados, enfocándome en la EMIF Norte. Y bueno, el primer flujo del que les voy a hablar es de este flujo, recuerden, procedente del sur, que son todas estas personas que llegan a la frontera con la intención de buscar trabajo en la misma frontera o con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. Y lo que les estoy presentando en esta gráfica son montos anuales. Se me olvidó decirlo hace rato, pero la encuesta se hace habitualmente de forma trimestral. Hay cortes, está pensada para que dé información a nivel trimestral, pero habitualmente cuando ya presentamos los datos de todos los años hacia atrás, pues ya lo hacemos a nivel anual, se dan también bases anuales, y aquí es justamente lo que les estoy presentando. Entonces, estos son el número de desplazamientos por año de personas que llegaron a la frontera con la intención de cruzar a Estados Unidos. Si se fijan, pues aquí vemos un histórico de lo que ha sido el fenómeno de la migración de México a Estados Unidos y los cambios tan drásticos que ha habido, y además lo podemos relacionar con los contextos económicos y de política migratoria que hay en Estados Unidos. Y es bastante ilustrativo que en 2008, 2007 teníamos cerca de 800,000, más de 800,000 desplazamientos al año, que fue el año en que inició la crisis económica a nivel mundial. Y bueno, sabemos que eso afecta a los flujos migratorios porque pues, deja de haber empleo en Estados Unidos, y pues se nos cayó el flujo, se nos cayó de forma drástica. En tan solo 5 años cayó a cerca de 300,000. Y además de la crisis económica, pues sucedieron otras cosas, ¿no? En 2008 empezó a haber un esfuerzo mayor por parte de las autoridades estadounidenses por expulsar personas, ya no solo de la frontera, sino también desde el interior de Estados Unidos, y pues todo eso aparentemente mermó en la intención de los mexicanos para ir a trabajar a Estados Unidos, entre otros tantos factores que puede haber, que también influye cuáles son las condiciones que hay en el país. El punto es que, por ejemplo, por ilustrar otra cosa, cuando llegó Trump a su administración, cuando empezó en 2017, me parece enero 2017, y su dichoso muro e intención de construir su muro, pues la verdad es que ya no tenía mucho que contener, o era relativamente muy poco si se compara con los flujos que habían en 2008. La última estimación que hicimos, que fue la de 2017 anual, el número de desplazamientos de personas que llegaron, repito, a la frontera con la intención de cruzar Estados Unidos fue de 46,000 desplazamientos, que es muy, muy poco comparado con estas cifras que teníamos en 2008. Luego, además, cabe aclarar que algunas de estas personas pues realmente no son migrantes indocumentados. Algunos de ellos tienen visa para cruzar a Estados Unidos. Otro dato importante que les quiero compartir. Bueno, como les dije, también esa misma información la presentamos a nivel trimestre o semestre, porque también como parte del recorte presupuestal, en algunos casos pasamos de dar reportes a nivel trimestre a darlos a nivel semestre. En este caso, en esta gráfica, lo importante es que en 2020 recuperamos el flujo procedente del sur
que iba con destino a Estados Unidos. Si se fijan, a nivel trimestral veníamos desde 2016, que ya era muy bajo el flujo, veníamos con cerca de 20,000, 24,000 desplazamientos por trimestre. Y cuando reiniciamos el trabajo de campo en este flujo, pues nos llevamos la sorpresa de que nuestra estimación había aumentado considerablemente a 41,000 desplazamientos. Esto fue el primer trimestre de 2020. Hubo problemas por lo de la pandemia y hubo irregularidades en el levantamiento. No sé qué tanto afectó a pero bueno, esta es una estimación que consideramos sólida, aunque hay que tomarla con cierta cautela. Y luego ya para el tercer trimestre, en el segundo trimestre hubo problemas y no pudimos completar. En el tercer trimestre nuestra estimación es de 8,000 desplazamientos, o sea, se cayó drásticamente y es entendible por el contexto que estamos viviendo. Entonces yo creo que ese es un dato muy importante. Este flujo es el monto de procedentes de personas del sur que iban con destino a la frontera norte. Es un flujo que presenta también dimensiones muy grandes. Por ejemplo, si nos volvemos a situar en el 2008, son casi 900,000 desplazamientos, y a diferencia del flujo de personas que iban a Estados Unidos, pues no ha caído tanto. En 2017, que fue lo último que hicimos a nivel anual, teníamos 280,000 desplazamientos. Hay que pensar que todas estas personas son algunos que van a buscar trabajo a Tijuana, Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. Ok, la que sigue es la misma idea. Regularmente van a encontrar así los reportes anuales y luego ciertos boletines que damos de forma más periódica con estimaciones ya a nivel trimestral. Aquí es lo mismo, la misma idea, solamente que los montos de los desplazamientos están a nivel trimestral. Por ejemplo, en 2017, que dejamos de hacer el levantamiento, eran cerca de 70,000 desplazamientos. En 2020, cuando reincorporamos este flujo, alcanzó 80,000. No aumentó tanto como el que va con destino a Estados Unidos, y el otro, el más reciente, es de 35,000. Con las siguientes diapositivas lo que quiero es que vean cuál es el perfil típico de estas personas. Primero, con los que ya van hacia Estados Unidos. Sabemos que mayoritariamente son hombres los que participan en estos flujos de migrantes. Aquí, si nos basamos en forma general, es cerca del 80%, aunque en los últimos años vimos una mayor participación de las mujeres. En 2017, 35%. Recuerden que no siempre se trata de migración indocumentada, también hay personas que tienen documentos. Y la misma idea, si hacemos estas estimaciones, pero a nivel trimestral, enfocándonos en lo más reciente, pues también seguimos observando que cerca del 20%, del 35% para el trimestre 3 de 2020 son desplazamientos realizados por mujeres. ¿Cuál es la edad que tienen estas personas? Pues principalmente se trata de personas que tienen entre 20 a 29 años, sobre todo en 2005, 2006, 2008, donde estas personas que realizaban estos desplazamientos representaban cerca del 40% del flujo. Últimamente han disminuido un poco. Si nos fijamos en el 2017 son cerca del 30%, y ha aumentado un poco el porcentaje de personas de 50 años o más. ¿Qué más? Este es como un indicador de la edad promedio, que son cerca de 35 años en la última estimación que tenemos, pero bueno. ¿Cuál es el nivel de escolaridad? Pues también son niveles de escolaridad relativamente bajos, o sea, principalmente son personas que no tienen escolaridad o tienen primaria incompleta o completa. Si nos fijamos nuevamente en 2008, en 2007, cerca del 50% de la población tenía ese nivel de escolaridad, es decir, de primaria completa o menos. Aunque recientemente pues, ha aumentado la presencia de personas que tienen mayor nivel de escolaridad. Si tomamos como indicador aquellos que tienen secundaria completa o más, son cerca del 47% en 2017. Y bueno, ¿quiénes son regularmente las personas que migran o hacen este tipo de desplazamientos? Son jefas o jefes de hogar, principalmente, en su gran mayoría, cerca del 60%, o puede ser el cónyuge, el hombre o la mujer, cerca del 15% si nos fijamos en 2017, y cerca de un 20% son hijos.
Y finalmente, respecto a este flujo, ¿de dónde son, de dónde vienen? Pues prácticamente de todo el país. Otra de las preguntas que les hacemos es, les preguntamos de dónde vienen, cuál era su situación laboral en el lugar de donde vienen. Y pues prácticamente tenemos que hay personas que llegan a la frontera con esa intención de llegar a Estados Unidos de prácticamente todos los estados de la República. Claro está, hay algunos donde los porcentajes son más altos. Este mapa está agrupando porcentajes de 5 a 10%, que son los que están más oscuros en naranja. El resto de que aparece en este naranja más claro es de 2 a 4%, y ya los que aparecen con menos aparecen con blanco, pero pues básicamente no podemos decir que básicamente hay migrantes de toda la región del país. Y los destinos principales, ahí sí están bien, se aglomeran más, son los tradicionales, que es California, Texas, y Colorado, que no es tan tradicional, aparece aquí como que tiene un porcentaje entre 5 y 13%. Ah, no, perdón, está entre 13 y 41%, pero seguramente es el que tiene 13%. Ok, esto es para el año 2017, pero esta misma revisión de cómo es la geografía de los flujos lo pueden revisar para cada uno de los años. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda, perdón, Juan? Que diga, Gustavo. Bueno, lo que me Tienes dice. entre 5 y 10 minutos más todavía, por mucho, Luis, por favor, para pasar con EMIM Sur. Sí, ok. Entonces, bueno, dentro de las cosas que les recomiendo revisar en la página de internet son estos resultados. Fíjense, aquí hay dos pestañas, resultados. Tenemos indicadores, boletines, informes anuales. Les recomiendo mucho revisar los boletines anuales. Están divididos en MIF Sur y en MIF Norte. Entonces pueden entrar aquí y toda esta información que les estoy dando está, digamos, de una forma explicada de forma rápida. No son documentos muy largos y son temas variados los que pueden encontrar aquí. Aquí lo pasé rápido, son como cerca de 4 páginas de un PDF que creo que fácilmente lo pueden leer en cerca de 15 minutos. Y si además, si quieren conocer un poco más, a más profundidad, están los indicadores anuales, los informes anuales, que son ya, se detalla a más profundidad la lógica de todos los desplazamientos. Ahí sí les va a tomar mucho más tiempo leerlos, pero la estructura básicamente siempre es la misma año con año. Primero se presentan las dimensiones de los flujos, el perfil por sexo y edad, las características, la geografía de dónde vienen y a dónde van, la situación laboral, etcétera. Entonces, esos dos elementos de la página de internet se los recomiendo mucho. Bueno, aquí le tengo que poner regresar, que están aquí en resultados, repito, informes y indicadores. Pero eso solamente porque lo quería antes de terminar, que no se me fuera a olvidar que vieran la página de internet. Y el siguiente flujo que creo que es bastante interesante es el de personas repatriadas en la MIF Norte, es decir, todas estas personas que están devolviendo desde Estados Unidos. Entonces, nuevamente, esto está muy relacionado con el flujo procedentes del sur. Si llegan menos personas, es probable que deporten menos personas, porque gran cantidad de lo que explican las devoluciones desde Estados Unidos son las personas que agarran en la frontera o las capturan cuando están intentando ingresar a Estados Unidos. Entonces, no es tan novedoso que, si se fijan, estos son el número de desplazamientos, o número de expulsiones por parte de las autoridades estadounidenses. Si nos fijamos otra vez en 2008 como referencia para seguir la misma idea, había cerca de 566,000 eventos de expulsiones, y si nos fijamos en los 2 últimos años que tenemos aquí reportados, disminuyeron a cerca de 200,000. Repito, estas expulsiones se explican tanto por las que se realizan desde el interior de Estados Unidos como las que se realizan, las capturas que se realizan por la parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Si nos fijamos en la época de Trump, que es de 2017, 2018, 2019, pues bajó considerablemente el número de detenciones, pero no es porque Trump no quisiera expulsar personas, sino es porque le llegaron menos personas a la frontera por expulsar. ¿Ok? Además, es muy importante identificar si estas personas ya eran residentes en Estados Unidos o eran residentes en México. Esto es el mismo, es el monto, pero a nivel trimestral. La misma idea, como está enfocado solo en los últimos años, por eso se ve como que no han variado mucho las cifras, pero lo que les quiero mostrar, habitualmente esta es la distribución por sexo. Habitualmente son en su gran mayoría hombres los que son devueltos, cerca del 90%. Esta es la misma idea, pero a nivel trimestral.
¿Cuál es la edad de estas personas? Pues está muy relacionada con las personas que, repito, que llegan a la frontera. El principal grupo de edad es de 20 a 29. Este es un indicador de la edad puntual. Su escolaridad también son niveles de escolaridad relativamente bajos, aunque son un poco más altos de lo que veíamos en el otro flujo, ya que es más alto el porcentaje de personas que tienen secundario más. Esta gráfica creo que es muy, muy importante porque esta es el tiempo de estancia que tuvieron estas personas en Estados Unidos. Si se fijan, en 2008, otra vez tomando como referencia, cerca del 55% pasaba menos de un día. De esos años para atrás, pues literalmente las personas las agarraban, las devolvían, las agarraban, las devolvían. Y conforme ha pasado el tiempo, esto ha cambiado y ya pasan más tiempo las personas detenidas en Estados Unidos, ya sea porque las castigan más cuando las agarran intentando cruzar de forma indocumentada, o repito, porque hay más presencia de personas que son detenidas en el interior de Estados Unidos y devueltas, es decir, personas que ya residían en Estados Unidos. Por ejemplo, personas que tienen 3 años o más residiendo en Estados Unidos es este porcentaje de arriba. Si nos fijamos otra vez, en 2008 era cerca del 8.9%, o 4.8% si nos fijamos en 2007, y actualmente cerca de la cuarta parte del flujo, 23%, 24%. Y ya casi para finalizar, otra diapositiva que creo que es muy importante es esta, que nos da una idea de lo que ha pasado con esta población una vez que es devuelta de Estados Unidos a México. Se les pregunta qué piensa hacer en los próximos 7 días, si piensa volver a cruzar frontera. Entonces, nuevamente, si tomamos como referencia el año 2008, si se fijan de ahí para atrás, cerca del 25% de las personas decía que ya no iba a volver a intentar a cruzar en los próximos 7 días. Y a partir de esta crisis y a partir de este endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos de castigar el ingreso indocumentado, pues fue mermando esta intención de las personas, de tal forma que nuevamente en tan solo 5 años cambió drásticamente el escenario, y ahora es muy raro que una persona que encuestamos en estos flujos, en este flujo, en esos puntos, nos diga que va a volver a intentar a cruzar Estados Unidos al menos en los próximos 7 días. Literalmente, en la última estimación que tenemos al año, solamente el 13% dijo que iba a volver a intentar cruzar a Estados Unidos. Pues, a mí se me hace un cambio drástico, impactante, y además que tiene una repercusión en la interpretación de las cifras. Tal vez muchas de las devoluciones que se hacían en estos años eran de personas que estaban intentando más de una vez. Actualmente tal vez es muy poco probable que una persona vuelva a aportar con un evento más de volver a intentar cruzar la frontera y ser detenido, porque sabe que lo van a castigar de forma más severa, incluso lo pueden enviar a prisión en Estados Unidos. Entonces, todos estos indicadores son importantes a la hora que interpretamos los flujos, los montos, a la hora que decimos, por ejemplo, que si Trump expulsó o no expulsó más personas o hizo más eventos de expulsión respecto a lo que hizo Obama, pues también en esas lecturas tenemos que entender o considerar las condiciones del flujo que llegaban a Estados Unidos, de las características de las personas y de esta intención que tenía una persona una vez expulsada, si volvería a intentar o no volvería a intentar. Y bueno, con esa termino y ya le cedo la palabra a Juan para que continúe con la EMIFSUR. Gracias. Gracias, Luis. Excelente exposición. Pues, como ustedes se podrán dar cuenta, las EMIF en realidad significan un esfuerzo titánico de varias de las instituciones y, por supuesto, de todas y todos los encuestadores que diariamente están levantando esta información que es indispensable. Creo que de lo que nos comenta Luis Calva, nos quedan 2 puntos importantes aquí. La metodología de las EMIF, las encuestas de migración en la frontera norte y sur, son prácticamente una metodología única en el mundo, es decir, solamente en México se realiza esta clase de levantamientos en la que nos permite determinar flujos migratorios. No hay ninguna otra en el mundo, y eso mismo nos hace entender con mayor detalle la complejidad del fenómeno migratorio. La cantidad de puntos donde se levanta esta encuesta nos permite entender no solo la complejidad del fenómeno migratorio, sino la realidad migratoria de este país y todos los lugares, digamos, en donde hay desplazamientos y movimientos internacionales que deben ser analizados a detalle. En ese mismo sentido, las EMIF, habría que decirlo, que año con año se actualizan las EMIF, por eso ustedes verán que de alguna forma se van moviendo los puntos
en el espacio para poder levantar de mejor forma la información dependiendo del lugar donde se estén dando los desplazamientos. Finalmente, comentarles que, como ya decía Luis, 2020 ha sido un año totalmente atípico para todos, tan atípico que hoy estamos reunidos de esta forma, y la pandemia ha hecho que sea un poco más difícil o mucho más difícil el levantamiento y la determinación de los flujos migratorios. Sin embargo, nuevamente, como ya lo hacía Luis, en la página ya está en el mismo chat de este conversatorio, invitarlos a que revisen la página del EMIF, la información está disponible, y por supuesto que traten de compartirla, de analizarla, y a través de ustedes, por supuesto, que esta herramienta única en el mundo sea difundida y utilizada por todas y todos. Le doy la palabra a Juan para que nos permita saber de qué se trata la EMIF Sur y qué información levanta. Adelante, Juan, gracias. No, gracias, Gus. Digo, generalmente cuando escuchamos hablar sobre la EMIF, vemos el tipo de presentaciones de Luis y al final del día siempre le preguntamos al profesor, al investigador, oiga, ¿nos puede pasar la diapositiva para hacer nuestro reporte? ¿Nos puede mandar la diapositiva a nuestro correo? ¿Nos puede mandar la diapositiva a nuestros celulares? ¿Le puedo tomar una foto a la gráfica? Pues digo, algo que he aprendido en estos, pues casi 8 años en el servicio público, como maestro en demografía, como licenciado en sociología, es que el investigador a veces pues intenta interpretar los datos de la mejor manera posible para condensar toda la información que tienes y te la intenta mostrar de una forma clara y oportuna. Sin embargo, yo también creo que deberíamos de darle más poder a la gente, darle más poder a las personas, darle más poder a que las propias personas puedan interpretar los datos y la información. Y creo que la EMIF es un proyecto que ha permitido eso. Ha permitido que ha puesto en acceso público todas las bases de datos desde 1993 hasta la actualidad, hasta el primer trimestre, hasta 2020, en acceso público, información muy importante sobre las dinámicas migratorias y sobre los flujos migratorios. Entonces, más que una presentación que yo tenga pensada, me gustaría presentarles la página, porque el propio COLEF, el propio trabajo que ha hecho Luis, el trabajo que ha hecho Yetza, se reflejan en la página de internet, que es una nueva forma de interpretar la información y darle a las personas, tanto a los especialistas como a los no especialistas, información oportuna y clara acerca de los fenómenos migratorios. Voy a presentar mi pantalla, no voy a presentar una presentación. Déjame encontrar donde dice más. No encuentro para presentar pantalla. ¿Estaré habilitado? Le pregunto a los organizadores. Sí está habilitado, Juan. Ok, gracias. Configuración de la reunión. No encuentro. Compartir. Listo. Gracias. Pantalla. Gracias. Entonces, esta es la página de la EMIF. EMIF. COLEF, EMIF. Lo primero que te presenta la pantalla es la información sobre el EMIF Norte, sobre el EMIF Sur, el logo de las instituciones abajo. Es importante el contacto, siempre que tengan alguna duda sobre la encuesta, nos pueden consultar a nosotros directamente o pueden consultar directamente al COLEF. Aquí está el correo, los horarios en que los teléfonos. Es importante decir que en estos horarios pueden encontrar a cualquier persona que les pueda asesorar sobre el uso de la encuesta, sobre cómo se está haciendo, cómo estamos procesando la información. Entonces, inclusive pueden encontrar el nombre de las personas que están participando en el levantamiento. Entonces, aquí estamos sus servidores para cualquier duda que tengan. La página es completamente interactiva. Está hecho para especialistas y no especialistas.
En este momento me voy a detener en las bases metodológicas para que vean lo dinámico que es. Se presenta los flujos que se están levantando. Me voy a enfocar más en los flujos del EMIT-SUR, que son los de procedentes de Guatemala, los procedentes de México, los devueltos por las autoridades mexicanas, los devueltos por las autoridades estadounidenses, las poblaciones objetivo. Ajá. Aquí puedes seleccionar tu población y puedes ver tu diagrama de la población objetivo. Por ejemplo, hay que decir que el flujo de migrantes devueltos por las autoridades migratorias mexicanas, ajá, antes de 2018, captaba migrantes de 15 años o más. Pero después de 2018 nos dimos cuenta de que los protocolos acerca sobre niñez, sobre NNA, niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados, mejoraron muchísimo. Ya no estábamos detectando migrantes que en los flujos devueltos que tuvieran menos de 18 años, porque estos entraban directamente al protocolo. Entonces, esa es la gestión de una buena política migratoria también hizo cambiar la población objetivo de la CEMIF. Entonces, aquí podemos ver el diagrama del flujo para especialistas. El diseño de la muestra también es muy importante. Y algo que mencionaba Luis y a mí me encanta es que ya podemos ver espacialmente dónde se está levantando la encuesta. Los devueltos por Estados Unidos, podemos identificar los 3 aeropuertos donde se están levantando la encuesta y como bien dijo Luis, en los periodos, en las encuestas, en dónde cabe cada uno de estos levantamientos. Es importante destacar el trabajo que también hace Flaxo Guatemala con cada uno de los representantes institucionales de estos países. Es un trabajo internacional. El apoyo que recibimos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como de cada uno de los ministerios encargados de la migración, tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador, es fundamental para llevar este proceso. Más adelante se complementará cuando veamos para qué se utiliza esta información. Veremos que la CEPAL utiliza esta información para hablar de la realidad de los migrantes devueltos. O sea, es un instrumento que cruza fronteras. No solamente se utiliza en México, sino se utiliza en el mundo. Me voy a otra metodología, otra vez el contacto por si tienen dudas. Me encanta de las bases de datos, porque, por ejemplo, vienen las instrucciones, las temáticas que se abordan en las encuestas. Es importante la base fundamental, las características sociodemográficas. ¿Cuántos son? ¿Son hombres o mujeres? ¿Cuántos años tienen? ¿De qué escolaridad son? Si son casados, solteros, unidos, divorciados. Es muy importante esto podemos identificar los flujos de afrodescendientes, o afromexicanos. Podemos localizar las personas que hablan alguna lengua indígena, que participan o que se consideran dentro de una comunidad indígena. Podemos identificar las personas según su habla de inglés. El habla de inglés es muy importante. Imagínense cuando analizamos la población de retorno. ¿Cuántas personas que regresan de Estados Unidos de manera no voluntaria hablan inglés? Jefatura del lugar de residencia, el lugar de nacimiento, las condiciones de actividad económica tanto en México, en el caso de la EMIT Sur, tanto en México como en Guatemala, o como en el caso de la EMIT Norte, en sus lugares de origen. Podemos asociar si la migración está asociada a un fenómeno de falta de empleo, podemos analizar las causas de la migración, el número de días y horas trabajadas, la posición del trabajo tanto en México como en Estados Unidos, como en Guatemala, los ingresos laborales antes de partir hacia Estados Unidos, si trabajaban o no trabajaban antes de ir a Estados Unidos o antes de ir a México, los motivos, los riesgos que enfrentaron durante el tránsito, durante el cruce, las condiciones de acompañamiento, si venían con menores o no venían con menores. Y un dato muy importante que nos lleva a descubrir muchísimas cosas es que si contrataron algún coyote o algún, vamos, a un coyote, a algún pollero, a algún intermediario para transitar por México o para cruzar hacia Estados Unidos. Solo doy un dato rápido. Uno imagina que la frontera es un lugar desordenado donde las hordas de migrantes cruzan de manera desenfrenada. No, eso no pasa. Por ejemplo, cuando hablamos de la migración regular, vemos que la mayoría de las personas guatemaltecas que trabajaron en México, el 80% tenía una condición regular, es decir, tenía una tarjeta de visitante trabajador fronterizo o una tarjeta de visitante regional.
En cambio, cuando analizamos el flujo de migración irregular, que es muchísimo menor al flujo que se da dentro transfronterizo, descubrimos que el 80% de ese flujo migratorio irregular contrató a algún pollero o coyote. Es decir, solamente hay un 20% que va solo a través de México. Entonces, realmente ese 20% es el que vemos. Entonces, y es un flujo ordenado, porque conocemos las rutas. Una parte importante de la CEMIF es que les preguntan a los migrantes sobre el lugar donde estuvieron. Disponibilidad en el momento de la entrevista, características del lugar y el estado de salud. Es muy importante porque generalmente se les pregunta cómo consideran su estado de salud, bueno o malo o regular. Y también muy importante ahorita es la cuestión de la seguridad alimentaria, que lo vamos a ver un poco más adelante. Las bases de datos, es importante las bases de datos porque son de acceso público. Me voy a ir a la base de devueltos por Estados Unidos y es fantástico esta regla. Uno puede seleccionar el año y sale la característica del flujo, el cuestionario, los descriptores, los valores y la base de datos en 3 formatos: DBF, CSV, que es Excel, y el de DBF es el general para base de datos, y SPSS. Si algún usuario requiriera que se le cambiara la base a algún otro, estamos en la mejor disposición de hacerlo, está en el contacto, pero con estas 3 bases, con estas 3 informaciones, los usuarios mismos pueden sacar toda la información que estamos mencionando, tanto en boletines, como en indicadores, como en encuestas, como en indicadores mensuales, indicadores anuales. Toda la información es pública. La gente tiene el poder. Eso creo que quede muy claro. Y la parte que decía Luis de los resultados, a mí me parece importante porque generalmente siempre buscamos información oportuna, clara y rápida. Entonces, los indicadores están divididos también en EMID Norte y en EMID Sur. Voy a dar un ejemplo, voy a abrir uno de indicadores. Aquí ya lo tengo abierto. Se descargan de manera muy rápida. Y, por ejemplo, estos son los indicadores de la EMID Sur, donde vemos que los procedentes de México, que se dirigen a México o Estados Unidos desde la frontera de Guatemala, ha disminuido. Y en 2019 se incrementó. Vemos el año promedio de escolaridad de los migrantes guatemaltecos que regresan a su país una vez que trabajaron en México. Vemos que apenas tienen el promedio del migrante guatemalteco transfronterizo es de 4 años. Eso es lo que les mencionaba, la condición de uso de documentos durante su último cruce a México, de los migrantes guatemaltecos que regresan al país. El 84% cruza con alguna tarjeta de identificación. Vemos el tiempo de estancia. Vemos que el tiempo de estancia de los trabajadores, generalmente que eran agrícolas, se ha disminuido. Los de más de 30 días pasaron del 2014, que tenían un 42.5, a un 5.9. Esto es fundamental porque cambia las dinámicas fronterizas de los trabajadores y vemos los sectores de actividad, esto con el flujo de procedentes. Y luego está el flujo de devueltos, que lo podemos ver por país. Y luego lo podemos ver el porcentaje de migrantes repatriados sobre el trato que recibieron de las autoridades migratorias. Y vemos que el 80% de los migrantes declararon que han recibido un buen trato de las autoridades migratorias, de los migrantes repatriados de Guatemala. Honduras también tenemos el dato. Pero veamos el dato de Honduras. El dato de Honduras solo declararon el 50% recibió un buen trato. En cambio, los salvadoreños es un 80%. Vemos que también con respecto a la nacionalidad hay diferente percepción acerca del trato que recibieron los migrantes por parte de las autoridades migratorias. El uso del pollero, de tránsito, vemos que muy poca gente de las devueltas por México utilizan pollero. Y me voy a acelerar un poco. Los riesgos que enfrentaron durante el cruce, la mayoría enfrentaron frío y calor extremo. Siempre, ¿a qué se enfrenta más al migrante? Pues a las temperaturas extremas. Esto lo tenemos para los devueltos tanto de México como los de Estados Unidos. Y tenemos un glosario. Voy a acelerar un poco la presentación. Tenemos también un Excel donde podemos ver las características de manera histórica de los devueltos por trimestre. Los invito por favor a revisar cada una de las
de las páginas, el tiempo de estancia por estado en Estados Unidos donde estuvieron. Esto es de la población de vuelta. Me voy a regresar a la página del EMIF. Aquí en los resultados tenemos como ya dijo Luis, los informes anuales, los tabulares y series históricas que acabamos de ver, los boletines, y creo que la parte más innovadora es esta, las infografías, porque les permite a la gente acceder a información rápida y oportuna acerca de cómo están ocurriendo las dinámicas. Y simplemente con un clip se despliega la información. Por ejemplo, salud de las personas migrantes de Guatemala, enero-marzo de 2020. La mayoría considera que su salud es muy buena. 92.1% no cuenta con algún tipo de seguridad social en Guatemala. 99% no tuvieron algún accidente o enfermedad durante su estancia en México. Esto habla un poco bien. Vemos sobre la educación y ocupación de las personas guatemaltecas en México. En qué sector trabajan. Esto es de una manera muchísimo más sencilla y digerible para todos. Condiciones de trabajo de las personas migrantes guatemaltecas en México. ¿Cuántos días trabajaron en promedio? 6 días de la semana, 8 horas diarias. Recibieron 55, ¿qué prestaciones sirvieron? Prestaciones tuvieron 55% alimentos o comidas, 46% hospedaje, 4% aguinaldo, 2.5% vacaciones, cifras bastante bajas. Con respecto a los puntos de cruce, ciudades de cruce, esto es muy importante, sobre los principales medios de transporte para llegar a la frontera norte. Generalmente pensamos que todos los migrantes llegan por la bestia, ¿verdad? Eso de que decía que llegan a pie, que llegan a... No, la cuestión del tráfico, la cuestión de los tratantes, está muy asociado también con la forma en que se mueven por el país. Y vemos que el 83.2% para transitar por México y alcanzar la frontera se mueve en autobús. Y está muy relacionado también con las personas que contrataron Coyote. Apenas el 16.5% se mueve por ferrocarril, 8.2% por automóvil o motocicleta. El contraste es para entrar a México. Pero eso es para desplazarse por México. Y solo el 0.6% toma un avión directo. Creo que este tipo de información, también sobre el uso del Coyote, y la sección que tenemos nueva son las gráficas interactivas. Y recordemos un poco lo que me decían mis maestros de la escuela, que la cuestión migratoria, a diferencia de la fecundidad, de la mortalidad, tiene que ver mucho con la política. Por ejemplo, vemos los devueltos por México, nada más en un ejemplo rápido, para nada más terminar. Es importante que las gráficas están divididas por hombres y mujeres. Las personas que son devueltas por México a estos países, no todas tienen destino a Estados Unidos. En la gráfica se despliega, se me fue, voy a regresar un poco. En la gráfica se despliega cuántos van a México y cuántos van a Estados Unidos, de los devueltos por autoridades mexicanas. Y vemos las diferencias notables de los que se dirigen a México y los que se dirigen a Estados Unidos. Y los devueltos por Estados Unidos también lo tenemos por hombres y mujeres. Y lo podemos inclusive hacer por un solo año. Me encanta esta gráfica interactiva. Acá abajo, se me fue. Acá abajo está. Uno puede controlar en el carrusel los años que quiere ver. Esta es una innovación nueva del Colegio de la Frontera Norte y lo podemos ver según lo que representan por país de residencia. Yo tenemos la sección de preguntas frecuentes, les invitaría a ser usuarios de esta página, a conocer toda la página, a estar todo un día en la página, a conocer la página. Creo que es un gran esfuerzo que se ha hecho por el Colegio de la Frontera Norte y por las instituciones. Entonces, yo dejaría ahí mi presentación. Conocen la información, ahora sí saben dónde está, utilícela y si tienen cualquier duda, aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias por tu exposición. Tal como lo muestra Juan,
y ya lo decía yo, lo decía el propio Luis, es un esfuerzo titánico que no solamente está en cada uno de los puntos de cruce o de la movilidad internacional, sino que también hay gente que está, digamos, no en campo, sino detrás de la computadora, ¿no? Tratando de organizar toda esta información de manera tal que sea amigable y que todas y todos podamos tener acceso a ella y que por supuesto sea sobre todo accesible, es decir, lo importante es que toda la información sea pública y que para todos sea de beneficio según cada una de las actividades que realicemos. Tal como lo muestra Juan, hay distintos retos en la propia política migratoria que pueden ser atendidos con base en la información que se genera en la EMIF. Por supuesto, la atención a las personas migrantes en estaciones migratorias necesita seguir mejorando. La reducción de los riesgos en la migración también es un elemento que podemos medir en este mismo sentido. Y así, toda esta información ha servido de manera constante para la generación de propuestas de política pública y en ese tenor es que es la última participación del maestro Miguel Aguilar, director general adjunto del Centro de Estudios Migratorios, cómo ha sido utilizada esta información para la generación de políticas públicas. Adelante, Miguel. Muchísimas gracias, Gustavo. Yo en realidad no les quisiera quitar nada de tiempo, algunas reflexiones muy rápidas como para abrirnos a la discusión. Primero, me siento muy congratulado de muchos rostros que conozco y nombres que conozco, entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Hay otros que no, me parece fenomenal que estén acá. Como ya se mencionó, las encuestas de migración de la frontera norte y la encuesta de migración de la frontera sur, ambas encuestas, es un proyecto de vanguardia. Se ha encargado de documentar cambios, ha documentado tendencias y ha caracterizado los procesos migratorios en México, Centroamérica y Estados Unidos durante los últimos 25 años. Estas encuestas han unido esfuerzos de distintas instituciones, pero también de países, y ha conformado un proyecto de inapreciable valor institucional, dada su contribución a las políticas. Retomo, por supuesto, a Gustavo, a Juan y a Luis, que dijeron, bueno, esto es algo único en el mundo, es algo que no se había repetido, que no conocemos y que es una metodología que parece que no tenemos tan aprovechada. En términos del uso que le damos a estos datos, muy rápido. Por supuesto, son datos con capacidad de ser interpretados. Decirles que gran parte de la política pública abreva de este tipo de cosas, particularmente las encuestas de migración. Por ejemplo, la política migratoria, que surge de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos con fundamento a la ley, con fundamento a los programas y que busca acciones concretas para atender los procesos migratorios, ha retomado situaciones como los países de origen, los países de tránsito, los países de destino, los países de retorno. Pero utilizando la MIF, como señalaron Luis y Juan, tenemos todas cosas como la edad, la escolaridad, los tiempos de estancia, dónde vienen, a dónde van, e incluso si entran detalles tan pequeños y tan interesantes que nos permiten tener acciones específicas como si entran en motocicleta y regresan a pie. La política migratoria es una de las prioridades de este gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que el desarrollo social y económico de México y de la región es la única manera de atender la migración. Por ello es que el tema laboral sí es de especial intención para la encuesta. La encuesta es fundamental para entender lo laboral. Ahora, como ya lo vimos, las encuestas no solo captan lo laboral, si bien es cierto que la génesis es lo laboral, ahora captan otra información. Todos estos datos dan cuenta de la complejidad de la movilidad, de la necesidad de estudiar desde diversos contextos e incluso de cambiar las narrativas. Estamos, por ejemplo, buscando incorporar la perspectiva de género en los procesos migratorios desde Asia o de tránsito por México, porque los flujos son cada vez más mixtos, los flujos cada vez son más interesantes e incorporan otros tipos de vulnerabilidades. Por ello, la participación de cada una de las instituciones ha logrado crear una encuesta que nosotros denominamos multitemática. No se dedica exclusivamente a levantar información laboral de los migrantes, sino que contribuye a dar una base sólida de evidencias y de datos muy precisos para proteger y defender los derechos de las personas migrantes. Proporciona información humana de los migrantes, insisto, de dónde vienen, a dónde van, por qué pasan, y las cosas ya mencionadas por nuestros especialistas. En este contexto, se puede decir que la encuesta desde hace tiempo reconoce que la migración es compleja, que las causas no son necesariamente laborales, que entreteje el medio ambiente, muy importante el medio ambiente captado por la CEMIF, por las violencias, en plural, las violencias, cosas de reunificación familiar e incluso lo que los antropólogos denominan lo liminal o lo que es de paso. Los resultados de estas encuestas
Específicamente las hemos empleado para la ampliación de las tarjetas de visitantes trabajadores fronterizos y para la elaboración del plan integral de El Salvador, Guatemala, Honduras. Las tarjetas de visitante trabajador fronterizo, lo que dijo la encuesta es, bueno, en realidad la dinámica fronteriza no es una dinámica específicamente entre dos países que colindan, sino que va un poco más allá. Entonces pudimos trabajar con otro tipo de tarjetas. Lo que se hizo con el plan de desarrollo integral es que se presentó, la CEPAL lo retomó, lo presentaron el 20 de mayo del 2019 el presidente de la República. Después el secretario de Relaciones Exteriores dio a conocer el plan de desarrollo en Centroamérica y anunció los municipios donde se trabajarían. Como ya lo mencionó Luis y como lo retomó Juan, la EMIF nos permite saber desde dónde salen y hasta dónde regresan. En ese sentido, supimos dónde trabajar específicamente en Honduras, El Salvador y Guatemala, con 2 programas, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en México, con fin de desincentivar los flujos migratorios irregulares. Además, la información de ambas encuestas ha sido recuperada por muchísimos organismos internacionales, Pew Research, el Migration Policy Institute, la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto el COLEF, el Colegio de la Frontera Sur, Colegio de México y las Flaxos, tanto de México como de Guatemala. La Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas, este año ha presentado diversos estudios. Voy a destacar 2 y empezaré a cerrar. La primera es la revista Movilidades. Ahora les voy a pegar la liga en el chat, así como la última publicación de Contextos. Esta última publicación se trata básicamente de cuánto gasta la gente por pasar fronteras. El título es muchísimo más rimbombante, es la caracterización de los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica. Con datos de la EMIF, estimamos que un migrante que proviene del Triángulo Norte paga a una red de tráfico un aproximado de $4,559. Además, vimos que estas redes son más organizadas de lo que pensamos, son más grandes de lo que aceptamos y, por supuesto, representan un actor social importante e imposible de dejar de lado al momento de estudiar la migración, en este caso irregular. Los invitaría a revisar toda la publicación, a replantearse las ideas, a sorprenderse con los hallazgos que este grupo de investigadoras e investigadores del Centro de Estudios Migratorios develaron usando la herramienta. No quito más tiempo, quisiera abrir la conversación para resolver las dudas. Solo les pediría que en sus participaciones se presenten con su nombre, la afiliación institucional o el medio que representan y que busquemos las preguntas más puntuales posibles para aprovechar el tiempo. Muchísimas gracias. Gustavo, por favor. Muy bien. Pues ya como lo dijo Miguel, la idea es abrir el micrófono, saber si hay alguna duda. Creo que la dinámica mucho más sencilla sería poder dar la participación o la palabra a 3 personas, recoger 3 preguntas y que los especialistas puedan responder a ella. Antes de pasar a esta parte, me gustaría decir que hay por lo menos 3 personas, Germán, Cristian, a quienes les gustaría a quienes les gustaría tener acceso a la presentación del doctor Luis Calva. Ojalá pueda compartirla. Del mismo modo, recordarles a todas y todos que la página de la CEMIF, que está en el mismo sitio que la del COLEF, está disponible y hay información interesante, como ya decía Juan Bermúdez. Hay infografías que por supuesto tienen información mucho más sencilla, mucho más a mano para tratar de entender cuáles son las características de los flujos migratorios. Entonces, abro el micrófono. En el chat comenta Fabiola Martínez que ella se apunta para preguntar. Le damos la palabra primero a Fabiola y después otros 2, recogemos otras 2 preguntas, se las pasamos a los especialistas y si hubiera otras 3 preguntas, las volvemos a recoger una vez que respondan los especialistas. Adelante, Fabiola, y quien desea abrir su micrófono, nada más nos vamos poniendo de acuerdo en el orden. Gracias. Adelante, Fabiola. Gracias, buenos días a todos. Bueno, ya buenas tardes. Quisiera preguntar a Luis Calva, ¿qué información nos pudiera compartir o qué recuento tienen de los solicitantes de asilo a Estados Unidos que fueron enviados a México? De pronto dejamos de tener esta información, la estuvo sacando el Instituto Nacional de Migración por algún tiempo, pero después ya no. Y en lo personal me quedé con la duda, ¿qué fue de estas personas? Si tienen algún recuento final
por lo menos de la primera mitad del año 2020. Y en otro tema, bueno, del mismo tema, pero con otra situación, sabemos que Estados Unidos ha devuelto en un nivel más o menos normal, salvo los meses de abril y mayo, pese a la pandemia, ha estado con un nivel alto de deportaciones. Pero yo quisiera saber cuál es la perspectiva de ustedes como especialistas. ¿Qué opinan de cuál es la perspectiva para los migrantes ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos? Porque muchas veces se decía que con los demócratas les iba mejor, pero nosotros veíamos en las cifras precisamente en los años anteriores que no es así. Pero me gustaría conocer su opinión. Gracias. Fabiola, nada más recuérdanos de dónde nos visitas en esta... Sí, soy Fabiola Martínez, reportera del periódico La Jornada. Luis, adelante si quieres contestar. Sí, bueno. Hola Fabiola, la pregunta que nos haces es bastante interesante, aunque uno de los problemas que tiene esto, la primera que nos mencionas es lo de los solicitantes de asilo. Entonces yo creo que ahí la persona más adecuada para responder tal vez sería Gustavo o alguien que esté cercano al Instituto Nacional de Migración, porque este flujo de las personas no mexicanas que Estados Unidos estaba enviando a México para que esperaran su proceso de solicitud de asilo, pues no está incluido entre las poblaciones objetivo del EMIF. O sea, yo te podría dar otras fuentes que seguro tal vez conoces de instituciones en Estados Unidos donde reportan que se han devuelto cerca de, si no mal recuerdo, 68,000, ha habido eventos o personas devueltas para que esperen su proceso aquí en México, pero no es algo que capte el EMIF. Nosotros tratamos de hacer ejercicios justo porque sabíamos que iba a ser un tema que iba a llamar la atención, pero el número de personas que estuvimos captando no fue tan alto como para atrevernos a dar información. Recuerda que en los últimos años hemos tenido algunos problemas de recursos y además el 2020 fue muy, muy irregular y 2019, bueno, ahí en 2019 también fue lo de los recursos, pero sí hicimos el intento por crear una base de datos que nos diera cuenta de esta población. No lo logramos. De hecho, otro de los esfuerzos que hicimos es que en la población de vuelta de México a Honduras, El Salvador y Guatemala se incluyeron en algunos casos preguntas de si la persona había solicitado la condición de refugio en México, por ejemplo, pero los porcentajes que salen son bajos. Están en las bases de datos, no lo tenía preparado, porque realmente no se puede profundizar mucho en esos datos porque repito, el número de casos que tenemos no es tan alto. Si quieres una cifra, si quieres ahorita pongo el link en el chat de donde yo consulto esos datos en fuentes de Estados Unidos. Pero para concretar, no es una población que esté considerada dentro de la MIF Norte. Repito, hicimos el intento de alguna forma registrarlo, pero pues no es tan sencillo de buenas a primeras incluir un nuevo flujo y sobre todo cuando tenemos escasez de recursos. Esa creo que fue la primera pregunta y la segunda ahorita, perdón, no me acuerdo, anoté la primera. Pues básicamente la perspectiva de los migrantes es obviamente tanto del flujo que viene del sur como de los que intentan pasar a Estados Unidos ya en la frontera norte ante el nuevo gobierno de Estados Unidos. Sí, bueno, el próximo gobierno. Perdón, te comento una anécdota. En 2014, cuando ganó las elecciones Donald Trump, que me parece fue en noviembre de 2016, yo soy malo para las fechas, me tocó viajar a Honduras a dar una plática sobre el EMIF y la pregunta que, no sé, extrañamente también hubo como un encuentro con reporteros y muchas personas me preguntaban, ¿cómo va a ser la expulsión? Casi me decían, ¿cómo va a ser la expulsión masiva de migrantes desde Estados Unidos? Y yo decía, miren, primero tenemos que entender que Estados Unidos es más que un presidente, es un conjunto de instituciones, no es una cosa que se pueda cambiar de un día para otro. Pues tenemos que entender que es una maquinaria que está, la política migratoria de Estados Unidos, su sistema de expulsión es una cosa que está ahí. Posiblemente un presidente pueda apretar ciertas tuercas o las puede aflojar, por decirlo de alguna forma metafórico, pero no puede ser que haya cambios tan drásticos. Los cambios drásticos que vimos con las cifras de Obama y de Trump
Actualmente no es que Trump haya sido más benevolente y por eso tenemos menos eventos de expulsiones, es porque hay menos personas que están intentando ingresar a Estados Unidos. No sé si me explico. En ese sentido, así tenemos que hacer la lectura. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué podríamos yo vaticinar? Pues es medio difícil, pero yo no creo que haya un cambio drástico. O sea, Estados Unidos seguirá cuidando su frontera, seguirá expulsando personas que son capturadas intentando ingresar. Las cifras de cuántas van a ser o cuántas menos van a ser va a depender del número de personas que llegue y el refuerzo que hagan de su frontera. Y yo creo que lo que tenemos que tal vez tener más pendientes son estas decisiones respecto a la población, como los Dreamers, qué va a pasar con este programa DACA, si por fin se va a hacer esta expectativa de que va a haber un programa que los va pues a darles primero la residencia permanente y luego la ciudadanía, como son las últimas propuestas que se han hecho. O sea, decir que es más probable que suceda eso, pues tal vez, pero que seguro, pues no. Fíjate cuánto aumenta la probabilidad con este cambio de gobierno, pues al menos digamos que para mí es como, podría ser como que en lugar de disminuir su probabilidad de que suceda ese evento, va a aumentar un poco. ¿Cuánto? No sé, yo no me atrevería a decir que seguramente sí se va a pasar esa iniciativa o no. Y bueno, la otra cosa que puede suceder que también tenemos que estar pendiente es estas cifras sobre personas que son devueltas desde el interior de Estados Unidos, que ese es un tema un poco más delicado porque afecta la separación de familias, la separación de padres y de madres con respecto a hijos menores. Entonces sabemos que Trump trató de forzar esa maquinaria con el ICE, de expulsar más personas desde el interior. No lo logró con las mismas cifras que había durante Obama, porque también yo me imagino que también las personas empezaron a cuidar más. Y también porque muchas de las personas que salían durante Obama eran también personas que a veces estaban en prisión y las expulsaban. Pero tú sabes que pues se te va a agotar tu fuente de ese tipo de expulsiones. No sé si me explico. Sí, y un detalle breve, ¿a qué atribuyen que haya más personas de mayor edad intentando llegar a Estados Unidos? La mayor presencia de personas de mayor edad, en estas cifras que yo te presenté, por si la pregunta es sobre eso, recuerda que por eso subrayé que también están las personas documentadas. Lo que hemos visto es que hay muchos casos de personas que con visa de turista van a visitar a sus familiares y como ellos nos dicen, y son sobre todo mujeres, nos dicen yo no tengo una fecha de regreso determinada, no sé cuándo voy a regresar, entonces las incluimos en la encuesta. Y ya como que analizando su caso, de qué se trata, porque también las captamos cuando regresan en el flujo procedente de Estados Unidos, pues son personas que se pasaron, tienen la facilidad de vivir entre los dos países. Posiblemente sean personas que fueron a trabajar hace muchos años, obtuvieron la ciudadanía y están viviendo en ambos países. Seguramente alguno conoces a algún familiar o algún familiar de alguien que vive esa situación. Yo tengo mucha familia en Jalisco y tengo tías que ya tienen 70, 65 años, que vivieron gran parte de su vida allá, tuvieron la ciudadanía y ahora les permite esta vida entre los dos países, que van y dicen, voy a Estados Unidos, no sé cuándo regrese porque no tengo que regresar, etcétera, o sí tengo que regresar pero no tengo ningún apuro. En parte, yo creo que una parte de ese fenómeno de que está aumentando la edad de esos grupos es en parte por esos casos. Y también está el caso de las personas que las expulsan, que ya llevaban mucho tiempo viviendo allá, regresan a México, ya no intentan ingresar nuevamente a Estados Unidos, van al sur a probar suerte, a ver si se pueden reintegrar, algunos no lo logran y vuelven a regresar a la frontera e intentar cruzar a Estados Unidos. Y son personas que tienen 50, 45, etcétera. Pero para darte una respuesta bien puntual, pues tendría que yo analizar las bases caracterizando eso para que te dé una respuesta más sólida. Pero justamente la idea de estos talleres es de, pues si interesa un tema de ese, pues lo podríamos analizar o ver si tú a partir de la lectura de los datos que ya tenemos, porque esos temas se tocan en los informes, tú puedas encontrar una explicación un poco más sólida o conveniente al objetivo que tengas, ya sea hacer alguna nota o algo así. Gracias. Muy rápido, con respecto a este punto, también el cambio demográfico de las zonas de expulsión de los migrantes, ya no somos jóvenes en México, ya somos más adultos. Entonces, también el incremento de la escolaridad, antes los migrantes iban después de la secundaria. Ahora ya es como que se ha roto ese ciclo y se insertan a nivel medio superior y después deciden volver a ir a Estados Unidos. Entonces, eso también incrementa la edad, el cambio de que ya no somos tantos, no son tantos jóvenes como antes en estas zonas. Y con respecto a la nueva política, seguramente estará muy en juego lo del DACA y lo del DAPA. Son fenómenos que
que la comunidad mexicana latina en Estados Unidos va a seguir insistiendo. Digo, en este momento es muy difícil decir un escenario sobre qué va a pasar con estos programas, si se van a expandir o si se van a volver a reactivar, pero creo que van a ser dos piezas fundamentales en la nueva política migratoria de Estados Unidos. Gracias. Adelante, Miguel, creo que querías abonar a esta respuesta. Rapidísimo, nada más para la primera parte en torno a los solicitantes de refugio. Las cifras le pertenecen a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que salen a partir de los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración. Hay que distinguir solo tres partes, Fabiola. La solicitud, el complementar el trámite, obtener la protección complementaria y después tener la residencia. ¿Quién tiene los datos de residencia? La Unidad de Política Migratoria. Los otros los tiene la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Eso nada más como para que sea muy puntual. No, me refería yo a los solicitantes de asilo de Estados Unidos que fueron enviados a nuestro país para esperar aquí sus procesos. Okay. Ese es el famoso MPP y quien tiene datos o podría tener datos es el Instituto Nacional de Migración. De cualquier forma, son pocos los datos porque no hay como un acuerdo entre ambos países. México lo que hizo fue recurrir a su tradición de hospitalidad en términos de los refugiados y los solicitantes de protección internacional. Estos no han solicitado protección internacional en México en su gran mayoría y están en espera de que se resuelvan sus trámites en Estados Unidos. La Suprema Corte gringa estaba pensando si eso era legal o no era legal, en tanto no se ha aceptado que México sea un tercer país seguro. No todos se han retornado, eso es un hecho. Muchos permanecen en frontera norte en Estados Unidos. Las gráficas que presentó Luis tenían por ahí las estancias una vez que intentaban pasar o que habían sido encontrados en Estados Unidos en situación irregular. Gracias. Bien. Por aquí en el chat también nos pide la palabra Enrique Castillo. Le doy la palabra a Enrique para su pregunta. Gracias. Buen día a todas y a todos. Agradecer a los exponentes por su claridad en las exposiciones. Mi pregunta va orientada específicamente a lo largo de las exposiciones estuve observando que, bueno, son diferentes las temáticas que se abordan con las encuestas de la EMIF y muchísimos datos los que se arrojan, pero hay un fenómeno que creo que cada vez está siendo más estudiado y es evidentemente más interesante tanto para la agenda nacional en temas de migración como para precisamente entender el fenómeno migratorio en México, y es la cuestión, por ejemplo, de la integración y de la asimilación de los migrantes que ven a México más como un país de destino que como un país de tránsito. Mi pregunta va orientada si en la EMIF, por lo que estuve observando, al menos que se me haya escapado algo, hay alguna especie de seguimiento con estos procesos de integración de los migrantes, específicamente centroamericanos, que por circunstancias diferentes no llegan a Estados Unidos como destino final, sino que se quedan en México, y si existe un seguimiento de estos procesos de integración de los centroamericanos en México, y si no es así, por ejemplo, me imagino a lo mejor que si fracasan estos procesos de integración, regresen a Centroamérica, ya sea una de manera voluntaria o siendo escoltados por las autoridades migratorias mexicanas. Gracias. Adelante, quien guste responder. Sí, yo abono un poco y ahorita Juan, supongo. Sí, el tema de la integración o la asimilación de los centroamericanos en México no es algo que se tome en la EMIF. ¿Por qué? Porque la EMIF analiza los flujos, entonces son cuando lo que mejor captamos son las características de los desplazamientos, los factores que los explican o están asociados a estos. Entonces ya hablar de integración sería ya encontrar una persona establecida, por ejemplo, en México, y entonces la mejor forma de captar este fenómeno ya no sería a través de la CEMIF, sería a través de una encuesta. Lo malo es que como es una población tan pequeña, no creo que las encuestas como la ENOE salga representativo esta población, sino ya ha habido muchos esfuerzos, o hay varios esfuerzos en proyectos que yo he participado, de que se va y se encuesta, se busca a estas personas y se les hacen preguntas acerca de su experiencia laboral, el tipo de documentos que han logrado obtener, los procesos por los que han pasado para lograr estos
estos documentos, la situación de sus hijos, si están en la escuela, si están inscritos, si no están inscritos, por qué no están inscritos, etcétera. Diferentes ejes que nos dan una idea de cuál ha sido su proceso de integración. Pero, repito, eso ha sido con proyectos distintos. Una cosa que tal vez podríamos sacar del EMIF que mencionó Juan, sería esta pregunta que se le hace a las personas cuando son devueltas a Honduras, El Salvador y Guatemala desde México, que les preguntan cuál era tu destino final. Yo recientemente he leído algunos lugares donde dicen que, y de hecho yo mismo caí, creo, en decir que, bueno, tal vez estas personas, porque son cerca del 30%, 20%, depende del año que estemos viendo y el trimestre, y sobre todo ha crecido entre los hondureños y salvadoreños, que dicen, no, mi destino final era México. El problema es que cuando tú analizas, porque ya lo hice, analizar las variables, las otras variables de estas personas, por ejemplo, si buscaste trabajo en México, si trabajaste o si antes ya habías viajado a México para trabajar, te dan respuestas muy, muy similares o incluso las mismas que aquellas personas que te dicen que su destino final era Estados Unidos. Por lo cual a mí no me queda tan claro que con esa pregunta realmente se está identificando a personas que efectivamente tenían por destino final México. Y respecto al flujo de guatemaltecos es muy distinto porque en ese caso el porcentaje de personas que nos dicen que su destino final era México es mucho más alto. Ahí nomás hay que entender la dinámica. En la mayoría son personas o trabajadores transfronterizos que son detenidos en Chiapas y son devueltos. No son personas que porque nos digan que el destino final es México, quiera decir que venían a residir a México. Tal vez por destino final quieren expresar que venían a trabajar, a hacer compras o etcétera, y por alguna razón fueron detenidos y devueltos a su país. Entonces, ahí sí tendría esa advertencia, porque ya lo he notado que se ha estado empezando a reportar por el incremento de las solicitudes de condición de refugiado en México, se ha empezado a reportar que el EMIF sí también podría captar estas situaciones de estas personas, pero te repito, yo no he encontrado diferencias muy grandes. Perdón que me extienda, otro comentario respecto a esta expectativa que yo también la he tenido, y de hecho he presentado un proyecto respecto a cuál sería el proceso de integración de los centroamericanos, visto como que México va a representar un país más importante respecto a la inmigración, y mucho de eso lo justificamos por este incremento, repito, de las solicitudes de condición de refugio, pero también hay que considerar en qué contexto se dieron estas solicitudes y realmente cuál fue el resultado de las solicitudes. La mayoría, si no mal recuerdo, no me acuerdo ahorita de los porcentajes, resultó en abandono o casos pendientes. Pero más allá, si nos vamos a buscar un dato un poco más duro de cuántas personas realmente se podrían estar quedando en México, podemos consultar las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria que tiene sobre tarjetas de residente permanente que se le dan a estas poblaciones, donde vemos que hay una gran diferencia entre el número de solicitudes de condición de refugio y efectivamente las tarjetas de residente permanente, que se supone que cuando obtienes la condición de refugio, a menos que me corrijan, pues una de las consecuencias es que pueden obtener estas tarjetas. Y los números son muy, muy alejados. Sí han crecido, sobre todo el de los hondureños, me parece que son como 4,000 al año, ya no me acuerdo, pero no es como para que de pronto en el censo del 2020 vayamos a ver que de pronto hay un considerable número de inmigrantes procedentes de estos países a México. De hecho, creo que va a ser más importante el papel que va a tener en ese crecimiento el caso de los venezolanos o de los originarios de otros países que el de los centroamericanos. Entonces, es un tema interesante el de los centroamericanos, de si realmente van a considerar a México como un país de destino, o si no, o me voy a arriesgar mucho a decir esto, o si mucho de estas solicitudes fue como parte de una estrategia para seguir con su travesía, su trayecto hacia Estados Unidos. Es un tema muy interesante y controversial, pero yo creo que mucho de eso ya se devela un poco con las cifras que te digo y se va a ver con el censo los resultados del censo de 2020. Y con respecto a la integración también de la población mexicana que retorna desde Estados Unidos, creo que la EMIF ahí sí tiene muchísimo más que decir con respecto a los mexicanos, porque puedes medir el retorno en dos modalidades, el retorno voluntario y el retorno no voluntario. ¿Cuál es el retorno no voluntario? El de que fue repatriado por alguna autoridad estadounidense. Y ese flujo hemos identificado que tiene muchísimo mayores, pues, si no carencias, tiene muchísimo más problemas en integración. ¿Por qué? Porque primero no tenían planeado un viaje hacia México. Fue de manera espontánea. Segundo, tienen hijos en Estados Unidos.
Entonces, problemas como la cuestión de desintegración familiar son captadas muy bien en este fenómeno con la EMIF. Entonces, muchísima gente también se asienta en las fronteras, o sea, no regresa a su lugar de donde es originario, sino porque ya tiene muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos, empieza a sentar en las ciudades fronterizas. También podemos identificar que los migrantes de retorno, hay migrantes de retorno que regresan de manera voluntaria porque ya acabaron su ciclo laboral, porque van a vivir ya en su familia, y este flujo generalmente se concentra mucho en el occidente. Entonces, creo que, y las preguntas finales del EMIP es con retorno a las expectativas que va a hacer en México. Si piensa trabajar, qué va a hacer en México, si piensa volver en Estados Unidos. Entonces, creo que con respecto al retorno de mexicanos y la integración, nos dice muchísimo más la EMIP que con respecto a los centroamericanos. Gracias. Luis, Juan, muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Si les parece y si alguien tiene una pregunta más, la recogemos. Si hubiera dos, de una vez recogemos las preguntas para ir cerrando y tratar de tenerlo, digamos, de terminar. Ya estamos sobre el tiempo, pero de ir terminando. No sé si a alguien más le gustaría plantear alguna pregunta. El micrófono está abierto. Hola. Buena tarde. Hola, Sandra, adelante. Soy estudiante de Migración Internacional del COLED y me gustaría preguntar el procedimiento o si hay sistematización de información sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, el levantamiento que están haciendo ahí. ¿Qué es lo que están preguntando? Y básicamente, si se puede tener acceso a la información. Trabajo el tema de deportados. Gustavo, ¿quieres que responda? Sí, por supuesto, Luis, adelante. Ok, si entendí bien, y si no, ahorita puede complementar alguien más la pregunta. ¿Te refieres a los devueltos desde Estados Unidos, mexicanos devueltos desde Estados Unidos? Entonces, la primera cosa que yo haría es checar así ya habitualmente yo trabajo, reviso las estadísticas de la UPM, porque ese me da una idea literalmente de cómo es la dimensión del fenómeno y cuándo sucedieron estos eventos, porque repito, a la Ciudad de México no es constante que estén devolviendo personas. De hecho, actualmente creo que no lo están haciendo. Entonces, lo primero que haría es ver estas estadísticas de la Unidad de Política Migratoria que las presentan para cada uno de los años, y identificaría cuáles son los años donde sí hubo devoluciones. Repito, actualmente creo que no se están realizando, pero si aún así quisiera tener datos sobre cómo eran las características de las personas cuando sí se devolvieron, pues ya vería qué años son y me fijaría en los reportes de la EMIF o bajaría las bases y trataría de identificar solo las personas que fueron encuestadas y captadas en ese aeropuerto, aunque tal vez el tamaño de muestra es algo pequeño. Y respecto a la pregunta puntual dijiste que hiciste, ¿qué les preguntan? Pues les preguntan todas las cosas como a todos los demás devueltos. Muchas de las características que dijo Juan, les preguntan dónde residían en Estados Unidos, cuánto tiempo pasaron, a qué se dedicaban, si enviaban o no remesas. No me acuerdo ahorita de todas las preguntas, pero en la página de internet está el cuestionario. Y el que diga devueltos por autoridades estadounidenses a México, todo eso se les preguntó. Nomás verifica que sea el mismo año donde sucedieron estos eventos. Oye, lo comento porque en la época de la pandemia estuve haciendo trabajo de campo y estuve en el aeropuerto. Entonces, mi visita fue justamente porque de 2 vuelos que llegaban de devueltos aumentó a 3. De hecho, hubo semanas en que en 2 días llegaron hasta 6 vuelos a la semana. Entonces, por eso yo estoy haciendo un supuesto de que hay un incremento de devueltos, en particular en la Ciudad de México, que es en donde estoy trabajando. Por eso la pregunta de si hay acceso a la información de los últimos 2 trimestres de este año. Hasta donde yo sé, ahorita lo voy a checar. Si quieres nos mandas tu correo y te mando la información concreta. Hasta donde yo sé no se estuvo haciendo levantamiento por parte del EMIF, pero si en efecto hubo estos vuelos, seguramente están en las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria.
A veces nosotros no, aunque haya vuelos, no siempre estamos porque se planea, digamos, con anticipación dónde se van a hacer las jornadas. Si, por ejemplo, si en 2019 vimos que el número de personas de vueltas al aeropuerto de la Ciudad de México representaban un porcentaje muy pequeño del flujo total, pues por reducir costos a veces no incluimos esos puntos en el levantamiento. Pero repito, si me das tu correo, te mando la información concreta y te confirmo si se levantó o no información en la Ciudad de México. Gracias. Miguel y después Juan Bermúdez, adelante. Rápido, efectivamente, es mucho comercial. Muchísimas gracias. La Unidad de Política Migratoria tiene la base de repatriados y la tenemos actualizada hasta agosto del 2020 y tenemos las revisiones integradas hasta el 30 de septiembre del presente. Esas aún no son públicas, pero sí las que va la base de repatriados de enero a agosto. Y nada más para complementar esto, la pandemia efectivamente afectó todos los levantamientos. De hecho, ya se habían recuperado todos los flujos y situaciones muy particulares, por ejemplo, en Salvador, Guatemala o Honduras. Por ejemplo, en El Salvador ya no se pudo seguir levantando porque los migrantes enseguida eran pasados a un periodo de cuarentena. Entonces, el levantamiento este año ha tenido muchísimos retos, pero yo quiero felicitar al COLED y a los encuestadores por todo el trabajo que han hecho y la disposición que han tenido por seguir con el levantamiento de MIF. Entonces, yo creo que sin el trabajo de los encuestadores, este año no tendríamos, al menos vamos a tener el primero y el último trimestre de manera un poco más formada, lo que nos permitirá decir cómo estaban funcionando las cosas antes de la pandemia y después de la pandemia en este año. Entonces, creo que hay que felicitar a los encuestadores por el doble esfuerzo que están haciendo. Gracias. Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta, Álvaro, el micrófono, y si no, vamos cerrando. ¿Alguien más le gustaría hacer una pregunta? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, creo que había abierto el micrófono Miguel o Luis. Adelante, Miguel. Perdón, discúlpeme. Antes vi a Mónica. Solo rápido para el proceso de integración y de la integración. Hay que comentar que lo que estamos viendo es que las poblaciones en contextos de movilidad están aumentando su estancia. Eso no quiere decir que se estén quedando. Son estancias más largas. En ese sentido, no sabemos cómo integrarlos a un esquema de, valga la redundancia, de integración. Ya lo que estamos buscando es una integración en la comunidad de origen, desde el conocimiento de usos y costumbres hasta el acceso de servicios, pero sobre todo la convivencia y a la aceptación después en un espacio que los es nuevo. A diferencia de los mexicanos retornados, que son sujetos de un proceso de reintegración, pues tienen un bagaje previo de conocimiento de usos y costumbres y de los contextos, aun cuando hayan pasado tiempo, la experiencia fuera del país implica retos parecidos. En ese sentido, es muy rápido hablar de poblaciones en movilidad, conviene pensar en esquemas de atención de necesidades y accesos de servicios acorde a la estancia en nuestro país. Eso es bien importante. Hay una integración, digamos, completa que tiene que ver con la gente que se quiere quedar y se va a quedar, y una integración no necesariamente completa con gente que está en tránsito. Insisto, las estancias son más largas. Eso es todo. Ay, yo, gracias. Rápidamente, bueno, felicitarles como siempre. Me parece importante hacer público el reconocimiento del gran esfuerzo que hace el equipo AMIF. Todas las instituciones que participan. Es un privilegio contar con esta información. Ya un poco respondió Juan lo que yo quiero preguntar. Es qué va a pasar con el levantamiento de este año, porque si ya se contempló una resolución estadística que pueda hacer comparable la información con el resto, con los años anteriores, porque se cuenta con información, bueno, de hecho ahora me espero que sí hubo levantamiento todo el año. Yo pensé que se había suspendido, pero sí entiendo que en algunos países como El Salvador no, y me parece, a mí es algo que me interesa mucho saber qué va a pasar, como si ya se hizo alguna, hay un recurso estadístico para poder mantener todo el año. Y la otra que también tiene que ver con la temporalidad del levantamiento es, si ustedes como expertos, digo, yo soy usuaria, pero no sé si se haya algo que estadísticamente también sea relevante en términos de los levantamientos que son trimestrales, que la mayoría lo son más bien, y en algún año, creo que fue 2018, fue semestral. Si han encontrado, o sea, si hay algo que haga una diferencia en este sentido, y bueno, muchas felicidades por el gran trabajo que hacen siempre y gracias.
Gustavo. Adelante, Luis, sí. ¿No? Ah, ok. Sí, respecto a lo que ha sucedido este año, se ha hecho el esfuerzo porque el levantamiento sea continuo, pero no se ha logrado. Entonces, por ejemplo, por eso tenemos de algunos, y también hay que analizarlo por flujos, porque la situación no es la misma en todos. Entonces, de algunos tenemos el primer trimestre y el tercero. Por ejemplo, de los datos que yo presenté, en la mayoría de los casos teníamos en el primero y en el tercero, pero no tuvimos para el segundo. Y de hecho, actualmente la manera en que se está manejando, y creo que ahí podría abordar más Gustavo, las decisiones están tomando en función de los semáforos de las entidades. Entonces, por ejemplo, en Chihuahua, hasta donde me recuerdo, ya no se estaba levantando porque se puso semáforo en rojo. Entonces, vamos a tener que ahí hacer algunas cosas para dar de la mejor forma posible resultados que den cuenta de lo que ha sucedido, pero siempre habrá que tomarlo con pinzas. Como dije hace rato, uno de los flujos que es, digamos, metodológicamente más sencillos es el de devueltos. ¿Por qué? Porque contamos con el monto total de eventos que nos proporciona la unidad de política migratoria. Lo que nos hace falta a la EMIF es caracterizar esos eventos. Entonces ahí tenemos la suerte de que aun cuando no podamos estar todos los días o todos los meses, podemos de alguna forma compensar, que eso es algo que se hace en las técnicas de muestreo, utilizar datos externos para ponderar los datos. Entonces, por ejemplo, el volumen seguramente no va a haber problema, pero tal vez las características que estemos reportando vayan a tener cierto riesgo de que no sean las correctas. ¿Por qué? Porque tal vez cometemos error por no haber ido todos los días. Pero siempre se revisan las bases, eso no es la primera vez que nos pasa, siempre se revisan las bases, se revisa cómo ha cambiado las características históricamente y se hace una evaluación. Y si se tiene cierta confianza de los datos es cuando se les da disposición a las personas. Y respecto a esto que nos decías del problema de que a veces damos datos a nivel trimestral y a veces semestral, eso fue más por un problema de falta de recursos que tuvimos que, en lugar de dar datos a nivel trimestral, fue semestral. ¿Cuál es la única precaución que creo que debes de tener? Es que cuando veas las gráficas, siempre te tienes que estar fijando abajo si es un dato anual, semestral o trimestral. Hay veces que, porque ya no sabemos cómo, no hay otra forma de hacerlo, ponemos abajo semestre y luego trimestre. Entonces, por ejemplo, si estás viendo el volumen, pues en una barrita va a ser muy alto y en la que sigue va a ser muy chiquita, pero no va a querer decir que se cayó el fenómeno, sino que en un lado te estamos dando el dato semestral y en otro el trimestral. Entonces, por ejemplo, si es del doble, lo más probable es que no haya pasado nada, no quiere decir que se cayó el fenómeno. Entonces, la recomendación siempre es ver eso en las gráficas, la parte de abajo, y interpretar en función de la unidad que te estén indicando ahí. Espero haber respondido. Gracias. Juan, no sé si quieras agregar algo más a esta pregunta de Mónica. No, nada más que evidentemente el comité, que está formado por todas las instituciones, tiene ya valorado esta situación. La propia comisión fue la que suspendió el levantamiento basado en el Diario Oficial de la Federación. Se siguen todas las disposiciones sanitarias de tanto de Guatemala, Salvador, Honduras. Y nada, que al final del año se va a hacer la evaluación de si se van a poder entregar bases anuales o no. Pero evidentemente creemos que la información que se está rescatando es de suma importancia. Entonces tendremos que darle, por el contexto que estamos atravesando, tendremos que empezar a darle sentido. ¿Qué podemos comparar con qué? Si podemos comparar el primer trimestre de procedentes con el último trimestre que se está levantando en este momento, o solamente vamos a poder comparar ciudades o puntos de muestreo, o solamente vamos a poder comparar a los migrantes que regresaron a la Ciudad de México. Todas estas cosas se evalúan constantemente en la comisión técnica. Entonces, seguramente habrá una nota al final cuando se tomen este tipo de decisiones sobre qué información es la que se presentó y cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus potencialidades. Gracias, Gus. Bien, pues creo que si nadie más tiene pregunta, me gustaría ir cerrando con 3 reflexiones que los expertos nos han dejado. Creo que cada vez que nos acercamos a un proyecto de investigación y, por supuesto, a la estimación o el conocimiento de los flujos migratorios, es necesaria y fundamental la complementariedad de fuentes. En este sentido, ya Luis, que es un experto en la EMIF, nos acaba de decir, no solo hay que utilizar la EMIF, si bien nos brinda una información, es necesario, por supuesto, también acercarse a la Estadística Migratoria Nacional, la cual está disponible en la página de la Unidad de Política Migratoria. Invitarlos también a que revisen la
la página de la unidad, la estadística migratoria y toda la información que se genera desde el Centro de Estudios Migratorios de esta unidad. Creo que es claro el trabajo, no, lo vuelvo a repetir, es un trabajo titánico el que significa el levantamiento de las encuestas de migración en las fronteras norte y sur, y en este mismo sentido, trayendo a colación nuevamente el fenómeno de la pandemia, por supuesto que traerá cambios, habrá que hacer aclaraciones, habrá que hacer un análisis como parte, como ya decía Juan Bermúdez, toda la comisión técnica, habremos de analizar cuáles son las características de estos datos, qué se presenta, cómo se presenta, y sin embargo, ¿no? Me parece que el hecho de la forma en la que se presenten los datos una vez que estén disponibles para todas y todos de manera pública, esta encuesta seguirá reflejando la complejidad del fenómeno migratorio en la que está envuelto nuestro país. Y en ese mismo sentido es que el objetivo de este seminario fue precisamente tratar de reflejar cómo una encuesta única en el mundo, vuelvo a repetir, trata de captar toda esta información, invitarlos a que la revisen, invitarlos a que en sus investigaciones, en sus notas periodísticas y en su trabajo constante, la hagan parte de su labor. Y en ese mismo sentido, ya lo dijo Juan Bermúdez, creo que es muy importante que si tienen alguna duda puedan acercarse a los expertos. Ahí está la página de la MIF, están los datos de los expertos y si hubiera alguna duda, pues por supuesto que estamos a su total disposición. Chequen toda la información disponible y estamos pues dispuestos a brindarles la información necesaria. Si no hubiera ninguna otra participación, le agradezco a todos los asistentes el día de hoy. Esperamos replicar esto y si alguien más desea estar en un segundo momento en un seminario como este, pues bueno, quedan totalmente invitados. Ya tenemos sus datos y les haremos llegar la convocatoria en tanto se vuelva a realizar otro conversatorio como el del día de hoy. Agradecemos su participación. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.